Bueno, muy pero muy buenas noches a todos. Espero que anden muy bien. Les agradecemos haber esperado este interín. Estábamos resolviendo algunas cosas de último momento. Soy Lucas Cianfaña, presidente de Causa Argentina. En esta edición vamos a estar hablando de un tema muy particular que hace a la fecha de ayer. Nuevamente, estamos haciendo, como es de costumbre, análisis político desde el interés nacional en este espacio de Twitter. De nuestro equipo, hoy nos acompaña Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina, y también se suma en esta transmisión por primera vez otro miembro de nuestro equipo que es Fernando Andrada, encargado de Asuntos Históricos de Causa, quien hoy nos dará, digamos, su perspectiva histórica sobre el directo de hoy, que es sobre el tema Malvinas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo Buenas bien? noches, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bueno, como es de suponer, no, inclusive por el nombre que hemos elegido para este grupo, no podemos dejar de decir algo por el día de ayer, que fue el 2 de abril. Otra fecha en que ya 40 años conmemoramos el heroísmo de quienes dieron la vida por la patria. El reconocimiento a los veteranos y caídos por la guerra de Malvinas, yo pienso que es un deber ético, pensamos desde Causa que es un deber ético de todo argentino de bien. Si hay precisamente una causa que pudo unir a todos los argentinos, más allá de sus ideologías, preferencias personales y egos particulares, fue la causa Malvinas, a partir de la cual se terminaron todas las etiquetas y en ese momento solo se pensó en una consigna muy simple: defender la patria, pero tan simple como profunda. Por eso decimos en el título que hemos elegido que Malvinas es mucho más que Malvinas, porque vamos a tratar de abordar todas las dimensiones que tiene Malvinas más allá del hecho histórico en sí, que fue la guerra. Es una fecha que realmente a nosotros nos llena de emoción y de orgullo como argentinos, tratando de tomar nosotros el ejemplo de lucha de nuestros héroes como un arquetipo trascendente. En ese sentido, ustedes, les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué reflexión tienen? Empieza, si querés, empezá vos, Augusto, y después sigue Fernando, como ustedes quieran. Bueno, el día de ayer es una fecha importantísima eh, que, bueno, después de 40 años y después de terminada la guerra, obviamente nos deja todavía una carga bastante importante, porque después de la guerra, después lo vamos a hablar bien, pero nos dejaron un tratado que, de, que después, de una forma sistémica, terminó con la destrucción del aparato de defensa de Argentina, del aparato tecnológico, de la destrucción de la economía. eh, y que más allá de la gran gesta que hubo el 2 de abril, el valor de todos los veteranos que volvieron, los que quedaron en las islas, que hay que resaltar todo eso, pero hay que imitar ese valor que tuvieron y poder el día de hoy llegar a derogar esos tratados que todavía siguen vigente y que encima fueron reforzados con un tratado que firmó Malcorra durante el gobierno de Cambiemos, y que hay que seguir con la enorme tarea de lo que es malvinizar, porque si la sociedad, creo que este año se notó mucho todo lo que es el tema Malvinas, pero hay que hablar también mucho más de lo que fue el post Malvinas y todo lo que se firmó, porque en 2016, si no me equivoco, cuando Malcorra firma eso con Duncan, eh, no se hubiese llegado a esa firma, o por lo menos no se hubiese permitido, si la sociedad tendría noción de lo que hacen los gobiernos en base
a lo geopolítico, a lo estratégico, en base a los intereses de las grandes potencias. Entonces, sí recordamos con gran orgullo la gesta del 2 de abril, el valor que pusieron los hombres que fueron, y lo más importante es seguir malvinizando y visibilizar lo que fue el post-Malvinas, que es lo que nos terminó hundiendo en lo que hoy es Argentina. Bueno, la verdad es que agrego, más allá de cosas de lo que dijo Augusto, Augusto tocó algo muy importante que ayer se vio bastante, que es como hace tiempo que no se veía de forma tan inusitada una conmemoración en la calle, en redes sociales, ¿no? Sobre la gesta de Malvinas. Esto también porque, bueno, la coyuntura del país es dramática, digamos. Los argentinos en los últimos 40 años, si se quiere, del retorno a la democracia, no tenemos demasiadas cosas en las cuales sentirnos orgullosos, sacar el pecho, tener algo de qué aferrarnos. Y una de las pocas, si no la única, que nos queda de una mirada, más allá del análisis político y geopolítico que hay que hacer sobre Malvinas, el sentimiento de orgullo por nuestros héroes, por lo que dejaron y todo lo que vino después, incluso con los procesos avasalladores de desmovilizar los conceptos de patria, nación, y desde ya la desmalvinización, que ocurrió ni bien terminada la guerra. Y me parece que esta cuestión de que tenemos eso único que nos queda de sentir el orgullo por nuestros héroes es algo que, y particularmente año a año, va a ir creciendo en la medida que tengamos una casta política, digamos, que la verdad que hace todo menos cuidar los intereses del interés nacional, la soberanía y el bien común, que para eso están. La reflexión que para mí me quepa es esa. El sentimiento de Malvinas crece año a año con nuevas generaciones. Digamos, muchas veces un poco las redes sociales ayudan a que se conozcan un montón de cosas que los grandes medios han invisibilizado o han tenido un recorte, ¿no? Eh, Perdón, bueno, vamos a hablar de uno de esos, por ejemplo, la famosa película de Iluminados por el Cielo, que es una película totalmente desmalvinizadora, ¿no? Y más allá de esas cuestiones, de esas presiones que hay, el sentimiento por Malvinas está. Y como decía Augusto, hay que malvinizar, y esto es una tarea política. Creo que ya tenemos algo a favor, que es el sentimiento de Malvinas, que bueno, que ayuda a que la cuestión de la política y de entender la geopolítica argentina ayude un poco, ¿no? Creo que esa es mi reflexión. Sí, muy en acuerdo con lo que vinieron diciendo. Y ese último punto que Fernando tocó es clave para entender lo que realmente significa una tradición, lo que realmente la palabra tradición con mayúscula significa. La tradición es el equivalente a la llama de una antorcha, es decir, hablando en un sentido muy occidental, grecolatino, la antorcha se va pasando en distintas generaciones. Y no se pasa para que las generaciones siguientes copien a las generaciones anteriores ni para que hagan exactamente lo mismo. Pero sí se pasa para que el fuego se mantenga vivo con los elementos y con las acciones necesarias que cada momento histórico requiere, que cada tiempo requiere. Es decir, lo importante de la tradición siempre es mantenerla encendida, no importa con qué medios. Ese es el principal deber patrio, digamos. Muchas veces siento, al igual que muchos de nuestra edad, que tenemos poco para compartir con la generación anterior y quizá porque nos ha dejado el escenario con el cual nosotros nos la tenemos que ver en esta época de destrucción y de corrupción de la Argentina. Pero si hay un acontecimiento que de alguna manera logra generar ese único vínculo de continuidad entre generaciones, es decir, que puede tender un puente, y eso es algo propio de cualquier acto heroico,
lograr subsanar cualquier error del pasado, eso lo logra la causa Malvinas. Entonces, Malvinas, uno ve que puede llegar a emocionar a una persona mayor de hoy, puede llegar a emocionar a nuestros padres, nos puede emocionar a nosotros, porque también, como dijo Fernando, hay una cuestión social que también permite que eso sea así. Es decir, uno encuentra de repente algunos referentes de música nacional, en el caso de Ricardo Iorio y otros más que malvinizan también con sus mensajes, y también eso es algo muy notable, no solamente acá en Buenos Aires, sino mucho más todavía en el resto de las provincias del país. Se ve el sentimiento Malvinas en los más chicos. Es decir, Malvinas puede abarcar a todas las generaciones del presente, y por eso el espíritu Malvinas es comparable a las grandes epopeyas, por ejemplo, como la independencia. O sea, generan esa fascinación en los más chicos que hace que uno se dé cuenta que mientras todo esto sea posible, va a haber más argentinos en el futuro dispuestos a seguir luchando. Eso me parece que, que es lo más rescatable a nivel cultural del espíritu Malvinas. Ahora bien, para empezar con el tema de lleno, creo que podemos ir a una introducción, ¿no? De cuáles fueron los antecedentes históricos que influyeron en todo este proceso para que se termine dando, qué actores locales, internacionales. Hay que remitirse quizá a una historia más remota. Fernando, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, la verdad que Malvinas reviste una complejidad que no se agota ni en el 2 de abril, ni siquiera el 3 de enero de 1833, fecha en que los británicos usurpan las islas, ¿sí? Tengamos siempre en cuenta que Malvinas es una cuestión geopolítica, geoestratégica, ¿sí? Que y teniendo en cuenta que nosotros tenemos el octavo territorio del mundo, ¿sí? Porque quien controle Malvinas va a tener un control en el tráfico interoceánico, en la frontera bioceánica, en el estrecho de Magallanes, este, también los recursos pesqueros y demás que tiene nuestro país, y desde ya la posibilidad de reclamar la Antártida. Dicho esto, vamos a dividir, digamos, el esquema de Malvinas en los últimos 3 siglos, el siglo XVIII, XIX y XX. Ya incluso antes de la existencia del Virreinato del Río de la Plata, España, en ese entonces el Imperio Español, ya empieza a tener conflictos con otras potencias por la soberanía de Malvinas. Tenemos el primer caso, que es en 1764, cuando, perdón por mi francés, de Luis Bougainville, que usurpa Malvinas en nombre de la corona francesa. En ese momento estaba Luis XIV. ¿Sí? Esta invasión y usurpación no duró mucho, duró apenas 2 años, y no se usó la fuerza para expulsar a los franceses, sino más bien acciones diplomáticas. ¿Sí? Y como un dato anecdótico a tener en cuenta, este Luis de Bougainville le nombró a las islas las Malvinas, en francés, les Moulins, que es después en la castellanización es Malvinas. Bueno, finalmente, pocos años después, nuevamente otra potencia, ya conocida por todos, en 1771, fuerzas británicas invaden la isla, ¿sí? Acá sí hubo que usar la fuerza. Los británicos, estuvieron alrededor de 3 años, ¿sí? Después de algunos escaramuzas y enfrentamientos, deciden irse y por lo menos no van a volver hasta 1833, ¿sí? Esto es más o menos lo que pasaba cuando era el Imperio Español. Y en algún punto nuestro país, ni siquiera existía el Virreinato del Río de la Plata. En algún punto nuestro país va a heredar territorios y en algún punto un conflicto, ¿sí? Un conflicto geopolítico y un enemigo particular que va a ser el Reino Unido. Ya en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Virreinato, consigue la independencia mediante el derecho internacional, sí, del iutis possetis,
finalmente se hereda todos los territorios que hasta 1810 habían sido de la corona española. Recordemos que en 1810 nuestro país tuvo una junta autónoma. ¿Sí? Bueno, a partir de acá duró pocos años la tranquilidad, ¿sí? En 1820 el gobierno argentino manda población a establecerse, ¿sí? Pero finalmente en 1833, ya fecha histórica y negra ya del país, el famoso 3 de enero, fuerzas británicas invaden las islas. Esta invasión la ya venía planificada por lo menos desde diciembre de 1832, cuando el entonces premier británico, ahora no recuerdo el nombre, ahora se los voy a decir, decide la invasión del territorio de las Malvinas, ¿sí? En ese momento estaba un gobernador militar por Buenos Aires, que era de apellido Pinedo, que creo que debe tener con la ya tradicional familia de los Pinedos que han tenido a lo largo de la historia argentina su participación política. En 1833 hay una invasión a las islas, hay un desembarco, se expulsa a toda la población que había, no había mucha tampoco, los pocos soldados argentinos, había una guarnición muy pequeña que no estaba en condiciones de poder enfrentar a los ingleses, y finalmente el territorio queda en manos británicas. Finalmente, en 1841, después de ya, digamos, ya establecido el gobierno, los británicos, ya en 1841 manda el contingente de población que era de origen escocés a las islas, ya estamos hablando de población civil. Ahora, algo interesante, muchos se han preguntado por qué en ese entonces la Confederación no actuó. Primeramente, ya durante el continente ya hubo enfrentamientos con otras potencias, tenemos el caso de la Vuelta de Obligado, pero en sí nuestro país lamentablemente estaba en un proceso de formación. Entonces, en ese proceso de formación, y dada la conflictividad sociopolítica, no había demasiadas posibilidades de recuperar las islas, por lo menos para ese momento. ¿Sí? Recordemos que cuando los ingleses definitivamente mandan población civil en 1841, ¿sí? Pocos años después, en 10 años, que en términos políticos no es mucho, está la guerra de la famosa batalla de Caseros, ¿no? O sea, que el país vivía una situación muy conflictiva, muy convulsionada, como para enfrentarse. Y bueno, el siglo XIX se cierra en 1849, cuando Gran Bretaña da por cerrada cualquier posibilidad de reclamo. Nos tenemos que ahora ir al siglo XX. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1961 la ONU crea el famoso Comité de Descolonización. Acá nuestro país va a tener en dos oportunidades una serie de negociaciones. La primera se dio entre 1966 y 1968, ya con la famosa Revolución Argentina. Acá hay un acercamiento, ¿sí?, entre ambos países, se firma un memorándum, ¿sí?, de entendimiento, que se ratifica en el Congreso Nacional, pero por esas casualidades un tanto extrañas, el Parlamento británico decide no rechazarla, ¿no? Después de esto hay un nuevo encuentro, y se trata de firmar un acuerdo, pero ya en 1971. Este acuerdo era más de carácter logístico, ¿no? Brindar acceso de bienes, de hecho YPF iba a dar combustible, mejorar la comunicación con el continente, ¿sí?, para mejorar la vida de la población. Y en 1971 también lo que se va a exigir, lo que exige nuestro país, es que para 1977, ya 6 años después,
haya una mesa de negociaciones por la soberanía. Digamos que, bueno, en 6 años nuevamente nos vamos a sentar a aclarar la cuestión de la soberanía. Obviamente, en 1977, finalmente, eso nunca existió, nunca hubo tal negociación ni nada, así que, digamos, eso quedó congelado. Y bueno, y ya en 1977 ya estaba ya la dictadura militar, así que finalmente en la cuestión de la soberanía quedó totalmente stand-by, estuvo congelada, ¿sí? Así que bueno, esto es más o menos lo que pasó en Malvinas durante los últimos 3 siglos, más o menos. Claramente hubo una conflictividad, primero España, luego como herederos nosotros, así que digamos, porque bueno, Malvinas reviste una importancia geoestratégica que hasta el día de hoy nadie puede negar. Sí, bueno, esa fecha de 1833 inclusive explica varias cosas, ¿no? Explica, por un lado, la decisión de llevar a cabo el conflicto, es decir, de llevar a cabo la operación por la cual se recuperan las islas, porque no es casualidad que se cumplan 150 años precisamente en 1982. 150 años justamente de que se decide invadir las islas por parte del Imperio Británico. Y Argentina tuvo, obviamente, su política ininterrumpida de, del reclamo por las islas, inclusive algunos gobiernos que fueron obviamente acercando sus posiciones más de presencia en el Atlántico Sur, permitió también que el reclamo argentino sea visto quizá de manera más legítima que en un principio. Y eso también hace a una reflexión que tendríamos que tener, me parece, para abordar el conflicto Malvinas, o el tema Malvinas hoy como una estrategia nacional, porque lamentablemente desde la fallida diplomacia argentina, o mejor dicho, en realidad no tanto la diplomacia, sino más bien lo que tiene que ver con la decisión política ejecutiva del gobierno, de los gobiernos nacionales. Es decir, los distintos gobiernos se fueron sucediendo, pero ninguno cambió sustancialmente la supuesta política de buen vecino. Y la verdad que no podemos ser buen vecino con el enemigo. Eso es una realidad. Por otro lado, no hay más allá de estrategias discursivas o de estrategias, si se quiere, diplomáticas de acercamiento a ciertos diálogos que nunca son tales. Más allá de eso, nunca hay una estrategia real de qué hago para que, en este caso, el Reino Unido cambie su postura, cambie su actitud y decida adoptar otra distinta. O sea, ¿qué hago yo como Argentina para que realmente influya en que su actitud sea distinta a la que viene teniendo? Si no hacemos nada, bueno, vamos a seguir teniendo el mismo resultado si hacemos lo mismo. Es decir, si no cuidamos la pesca, si no tenemos presencia en el Atlántico Sur, si no podemos ni siquiera controlar nuestro territorio cercano, o sea, nuestra plataforma marítima, si no podemos ni siquiera ejercer soberanía sobre eso, y la verdad que va a ser muy difícil pensar en que los ingleses cambien de opinión con respecto a Malvinas. No sé qué piensa Augusto de esto. Bueno, buen recorrido histórico, Fer. Es algo que no lo explican muy bien en lo que es la educación pública. Va por cuenta de uno ir viendo cuál es la argumentación argentina en base a Malvinas. Algo que quiero resaltar o como recomendación, hay un librito de Alfredo Palacios, que si bien fue un socialista del siglo XX, hizo un muy buen libro de argumentación de por qué Malvinas es Argentina, con datos muy buenos
y que son muchos de los que acaba de nombrar Fernando. Bueno, creo que la gran tarea esta de parte de, ya sea de afuera como los políticos argentinos de desmalvinizar y sacar, digamos, borrar toda esta historia, o por lo menos no resaltarla, eh, es lo que hace que la sociedad en sí, digamos, vote a políticos que vienen sosteniendo, como bien dijiste, Lucas, esto de el buen vecino, acercarse, o esta, digamos, actitud recurrente de ir a la ONU a hablar y ya está, cuando en verdad lo importante sería desarrollar el país, desarrollar la industria, desarrollar la economía, hacer crecer la calidad de vida de los argentinos. Voy a poner un paralelismo con Hong Kong. Si bien no pretendemos ser China, pero China sí aumentó su fuerza productiva, aumentó su economía, eh, y bueno, tiene su fuerza militar también, y en base a eso pudo lograr sentarse a negociar de igual a igual con Gran Bretaña. Y nos guste o no, Hong Kong ahora pasa a ser, pertenecerle a China, habiendo sido una colonia importante de Gran Bretaña. Bueno, Argentina claramente prefiere eh, hablar, digamos, no como nosotros lo quisiéramos, pero Argentina, por sus representantes, decide hundirse en lo que somos ahora, un país con aproximadamente un 50% de pobreza. Qué poco atractivo sería para los habitantes mismos de las islas, no los que hacen recambio, que son casi todos militares, sino los que son pocos, pero hay población que está establecida permanentemente, la otra es transitoria, que es la mayoría, pero bueno, pero ni siquiera hacemos atractivo el país y el funcionamiento del país para la gente que habita permanentemente las islas. Como para también, por cuenta de ellos, que en parte también les conviene tener eh, alguien cercano con quien negociar, pero más allá de eso, parece que Argentina expulsa además de expulsar a sus propios habitantes, resulta poco atractiva para que los isleños nos miren y sin embargo, qué tan visible es que ni siquiera vienen las empresas de afuera a querer invertir. Es más, se terminan yendo y se terminan yendo empresas como Mercado Libre, que es una gran empresa tecnológica que es argentina, pero se terminó radicando en Uruguay. Entonces, en base a las actitudes de los políticos, de cómo llevan adelante la política, la geopolítica y la economía nacional, poco se va a lograr avanzar en lo que es, no el reclamo, sino en cómo lograr que Argentina, que Malvinas vuelva a pertenecer de forma de hecho, pertenezca a nuestro territorio, ¿no? Bueno, ese es un punto importantísimo, ¿no? Eh, Antes de empezar a pensar cómo podría Malvinas ser ocupada por argentinos, habría que pensar primero cómo hacer que los argentinos no quieran irse del continente, ¿no? Claro, es un muy buen punto de Importantísimo. partida. Es mucho, muy importante, ¿no? Como se dirían los Simpsons. Pero es clave, porque en realidad también la deficiencia sobre una estrategia de Malvinas
es un poco también el resultado o quizá el síntoma de todo lo demás que la Argentina acarrea como consecuencia de todo esto que pasó, digamos, ¿no? De este gran acontecimiento. Pero claramente, si no tenemos un proyecto de nación, va a ser imposible pensar siquiera en arrimarnos a la zona cercana a Malvinas. Es decir, tenemos una deuda enorme con los propios argentinos que no tienen trabajo, familias que no tienen proyecto de vida, que no pueden, o mejor dicho, la imposibilidad de que haya familias precisamente porque resulta una locura demencial pensar un proyecto de vida. Ese tipo de cosas son las que hace que obviamente Malvinas se vuelva algo que por un lado parece lejano y al mismo tiempo nos da todas las claves que necesitamos para pensar una estrategia nacional. Porque a partir de Malvinas uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo me acerco? Bueno, me acerco a partir de ejercer soberanía efectiva en el Atlántico Sur. Perfecto, ¿y para eso qué necesito? Bueno, necesito industria naval. Y para eso también necesito custodiar, por ejemplo, la pesca que nos roban todos los años y por la cual los Kelper viven de licencias y alquiler, digamos, mejor dicho, alquilan las licencias precisamente para pescar de manera legal e ilegal. Entonces, tenemos en realidad argumentos de sobra y razones por las cuales se puede empezar a hablar de una estrategia nacional. Y esa estrategia nacional nos va a dar, si uno sigue hilando, lo que puede ser realmente una solución no solo para el tema Malvinas, sino para la Argentina en su totalidad, que es adquirir conciencia de todo lo que significa Argentina, desde la Quiaca a la Antártida, no a Tierra del Fuego, a la Antártida, porque tenemos más, tenemos más mar que tierra, y por otro lado somos un país bicontinental, y si dejamos de lado la disputa por la Antártida, le habremos dado la razón a los ingleses, y la verdad es que eso no se puede permitir. Precisamente por eso decimos que Malvinas es mucho más que Malvinas, porque significa precisamente que algo más allá del acontecimiento es una causa que une a todos los argentinos y al mismo tiempo nos hace tomar conciencia de muchas otras cosas que hacen al interés nacional. Quizá podríamos decir, no sé si ustedes están de acuerdo, pero que Malvinas en realidad resume o sintetiza todo lo que es el interés nacional de los argentinos, encarnado quizá en un conflicto histórico particular, pero que va más allá de ese conflicto. Sí, sí, es así. Es más, es en todo lo que es la historia de los conflictos que hubo entre cuando era el Imperio Español con el inglés, el de Gran Bretaña, y bueno, algunas que otras misiones francesas, era justamente por los recursos que encontraban en las islas, o por lo menos en la zona, que en esa época era muy importante el aceite de ballena, la grasa y todo eso, que se movía mucho en lo que era la economía de la época. eh, ya en esos tiempos veían que se podía llegar a un gran desarrollo económico, eh, que con posterioridad, ya una vez terminado el negocio con los cetáceos, y al descubrirse, bueno, el tema del petróleo y, bueno, demás recursos pesqueros, además del paso natural bioceánico, eso también hay que decirlo, Argentina es un país bioceánico, además de ser bicontinental. eh, Al tener ese paso, aumenta el valor estratégico de la zona. Entonces, eh, renunciar a eso y no tener presente la historia de lo que es Malvinas es renunciar a un futuro más próspero, porque si bien la dirigencia política actual
que está nucleada en una casta que viene implementando las mismas políticas desde hace décadas, que lo único que hace es enriquecerse para ellos, para su familia y para sus amigos. Nosotros no tenemos que renunciar a lo que podría llegar a ser Argentina, porque Argentina una vez fue potencia y hay que volver a eso. Y cuando se vuelva a eso, o por lo menos digamos, de nuestra generación y eso, aportar un poco, aportar para ese objetivo, lo veamos o no, hay que, con lo que representa Malvinas, llegar a ese objetivo de, en un futuro, aprovechar nuestros recursos que hoy son depredados ya sean por los ingleses, por los chinos, por los japoneses, que tienen estas autorizaciones de forma, digamos, ilegítima. Lo importante de Malvinas es que también representa eso, el futuro de nuestra nación. Y no tomar dimensión de lo que ello significa, de acá a un par de años, Argentina no, como dice, eh, como dice Milei, va a pasar a ser una villa miseria. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. No somos capaces de ver la potencialidad que tenemos para poder llegar a ser un país digno de ser habitado y digno de, ya sea por propios y por los que quieran venir a habitar este suelo. Bueno, la verdad es que lo único que puedo agregar hasta la muy buena intervenciones de ambos, voy a decir una frase que es de alguien que no es muy de mi agrado, pero en parte tiene razón. Henry Kissinger alguna vez dijo que la tarea de todo líder es llevar a su gente de donde está a donde no ha estado. Y lo que la Argentina no tiene, o no ha tenido por los últimos 40 años, es un proyecto nacional concreto. Y un proyecto nacional que se expanda en el tiempo. Nosotros, digamos, miramos los procesos políticos y esto se evidenció mucho después de Malvinas, desde las subjetividades ideológicas. Muchas veces la ideología no es más que una elucubración mental que no tiene nada que ver con la realidad. Y las grandes potencias que se piensan a 50, 60 años o tal vez más, ven su geopolítica y defienden sus intereses y lo defienden con uñas y con dientes. Y nosotros no podemos lograr un proyecto político que primeramente mejore la calidad de vida de los ciudadanos, de los nuestros, y mucho menos podemos pensar una cuestión clave como es la política exterior, que alguna vez, con sus vaivenes y más, la Argentina, antes de Malvinas, tuvo más o menos una política exterior que fue bastante coherente, más allá del conflicto de esos años. La política, la política exterior pudo haber tenido un poco más, un poco para allá, pero siempre fue coherente. Después de Malvinas, eso se corta. Los proyectos políticos se empiezan en el corto plazo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hoy, hoy Augusto hablaba muy bien la cuestión de Argentina se puede transformar en una villa miseria, claro, pero eso arranca ni bien termina la guerra de Malvinas. Por ejemplo, el alfonsinismo empieza con las famosas cajas PAN, que son el preludio de todos los planes sociales que se fueron generando y en este sentido me animo a decir que la cuestión de planes sociales ya no son de 20 años, sino de 40 si le agregamos desde arrancó el alfonsinismo. Y eso es una consecuencia directa de lo que fue la derrota en Malvinas, ¿sí? Destruir un montón de valores y sentido común que teníamos como dado, ¿sí? Que era lo lógico, lo razonable, con Malvinas empieza a desintegrarse. Tal vez en los últimos años con los gobiernos del kirchnerismo y el macrismo, el proceso se aceleró, pero arrancó a desintegrarse desde ya un tejido social
y también una cosmovisión y del sentir y de ser y sentirnos argentinos y tener nuestra dignidad como ciudadanos que vivimos en un país que durante mucho tiempo ofreció muchas oportunidades para mucha gente. No quiero ser repetitivo y le doy la palabra a mis compañeros. La destrucción del tejido social es una parte y en consecuencia de la derrota de Malvinas. Quiero resaltar algo ahí, que una vez terminada la guerra, empieza a importarse con gran fuerza todas las políticas socialistas de la ONU, en lo que tiene que ver con lo cultural. Todo esto este preludio de los planes sociales empieza por esa época y antes también. La ONU, bueno, la Agenda 2030 de ahora tiene 17 puntos, pero ya para ese momento empezaba a tener entre 6 y 8 puntos en los que tenían que empezar a trabajar los países. Combatir la pobreza viene desde fines de la década de los 60 y en vez de combatir la pobreza en los países como el nuestro, como los de África y todo eso, pasan a usufructuar de los recursos de estos países, pero enriquecerse los países que tienen la tecnología para desarrollarse. Bueno, con Alfonsín empieza todo esto, toda esta política globalista con sede de la ONU, y Argentina termina de plasmarlo por derecho con los tratados de Madrid. Si bien tiene su parte clasificada, tiene su parte también legislada, que encima una de las leyes fue aprobada por decreto presidencial porque no se lograba los votos necesarios para que se apruebe. Las dos leyes estas son la 24.184, que es la que se firma con Gran Bretaña. Imagínense ustedes que puede salir de una ley en la que se dice que conjuntamente los países van a informarse de los movimientos que se hacen en la zona de conflicto, que van a cooperar en trabajos mancomunados militares. Bueno, si pueden, búsquenla en el boletín oficial, la van a ver, está vigente. Digamos que que sería muy ingenuo pensar que el país vencedor va a informar al país perdedor de todo lo que hace, y mucho menos que va a pedir permiso. Entonces, es un poco de ilusos los que llevaron a cabo dicho tratado, que importantísimo esto. Este tratado lo firma Menem y Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, algo muy olvidado en los días de hoy. Se lo recuerda como ser un ministro de Economía, un solo ministro de Economía, cuando en verdad también fue ministro de Relaciones Exteriores, y fue él el que firmó esta basofia. Si los que están en Twitch, ahí les voy a poner en pantalla las imágenes de esa fecha, que esto lo pueden buscar. Esto pasó en el 15 y el 16 de febrero de 1990. Esto, bueno, como lleva su nombre, fue filmado en Madrid. Ahí se reanudan, entre comillas no, en verdad se reanudan las relaciones con Gran Bretaña, pero
en total desigualdad de condiciones. Como ya dije, nunca un país vencido va a poder negociar con el país vencedor, más cuando los intereses del país vencedor son muy, digamos, los toma con gran importancia. Ahí yo en Twitch estoy pasando las imágenes de las portadas de Clarín de la época, pero lo interesante también, ahí les pongo la noticia, pueden buscarlo en la hemeroteca del diario de La Vanguardia, que ahí está desarrollada la nota de la firma de este tratado, que después se llevan durante la década de los 90, se firman estas dos leyes. La segunda ley, que es la 24124, se firma, también está en el boletín oficial para que lo busquen. Todo esto lo que les estoy diciendo es lo blanco. Lo clasificado, bueno, es peor que el Tratado de Versalles que le firmaron los países aliados de la Primera Guerra Mundial a Alemania. Bueno, la 24124 se firma con Estados Unidos, un miembro también de la OTAN. Acuérdense que en el conflicto estaba metida la OTAN, a la cabeza de Estados Unidos. Bueno, en esa ley es parecido, digamos, con Inglaterra se entrega el territorio, con Estados Unidos prácticamente se entrega la economía. Y acá entra todo lo que llevó a cabo Cavallo, como justamente lo firma como ministro de Relaciones Exteriores y lo lleva a cabo como ministro de Economía. Vamos a ser intelectualmente honestos, es algo que se venía dando en el mundo, esto de combatir no combatir, sino sacar de ciertos sectores al Estado y que se ocupen los privados. Lo que pasó en la década de los 90 es que se vendieron las empresas estatales, pero el Estado desatendió a esa población que quedó desocupada. No la integró a lo que serían el aparato productivo digamos, de la integración de la tecnología en el aparato productivo de las naciones. No capacitó a la gente, no se ocupó de hacerla, digamos, de que iguale la tecnología de ese momento, mucho menos ahora, pero el Estado como que llevó a cabo una política de Estado que perjudicó al país de una manera tremenda y que hasta el día de hoy Argentina no logra bajar los niveles de pobreza y de desocupación desde que se llevaron a cabo estas políticas. Lo oscuro de este tratado que se firmó en España es que, bueno, tal cual es el Tratado de Versalles, se desarma el aparato de defensa. Argentina, bueno, tiene prohibida la radarización, tiene prohibida la industria nacional, cosa que al día de hoy se puede plasmar en lo que es la realidad. Argentina, por ese tratado, solo es un país de ensamble. No puede producir determinadas cosas ni desarrollarse con gran, digamos, potencialidad a un país industrial desarrollado. Obviamente no podemos producir grandes cantidades de armas. Si bien somos, digamos, elite en energía nuclear, obviamente no podemos desarrollar nada referida a esa rama. Es más, firmamos lo que sería los tratados
de quitar todo lo que tenga que ver con tecnologías de armas nucleares, etcétera. Exactamente. Bueno, esto no es, digamos, conspiración si uno habla con, con mismos veteranos de guerra, gente del ámbito del ejército, se lo van a poder contar tranquilamente. Yo me acuerdo esto, cuando me enteré de todo esto, tuve la oportunidad de tener una charla con el comodoro Ricciardelli. Él había dicho que tuvo que pedir una orden judicial para que le muestren las partes clasificadas. No se lo permitieron tocar por lo que él dijo. Y bueno, esto también me acuerdo, hice un trabajo práctico en la universidad y el profesor también conocía de esto y es más, dijo que estaba clasificado por 95 años, o sea, de acá a un tiempito no se va a conocer lo que en realidad firmaron en los 90, que el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, para el 2 de abril, en un discurso totalmente demagogo, Alberto Fernández, por pedido de Firmus, había, digamos, evaluado derogar los tratados de Madrid. Evaluado. Obviamente no lo hizo, porque uno entra al boletín oficial y está todo ahí. Y lo peor de todo es el tratado de Malcorra-Duncan, que se firma en el 2016, si no me equivoco, que ratifica absolutamente todo esto, porque los tratados de Madrid, en teoría, vencían en 2019 y con este tratado que firma Malcorra y encima después renuncia, se estira el plazo. Entonces, conocer y hacer de la causa Malvinas algo, hacer una bandera, es algo importantísimo, porque uno reniega de este presente, pero este presente no es una mera casualidad de políticos corruptos, sino que hay una geopolítica atrás de todo esto que la están llevando a cabo. Digamos, un país que se está hundiendo en la pobreza, que los políticos parece más una farándula que una dirigencia que tome decisiones trascendentales, políticas a largo plazo para el desarrollo del país, llevan a cabo agendas totalmente que no tienen nada que ver con nosotros. La Agenda 2030, por ejemplo, que la firma Macri en 2015, y Cafiorito dice que la Agenda 2030 va más allá de los gobiernos que vengan. Es parte de los poderes de los gobiernos globales que imponen políticas que no puedas llegar a desarrollarte. Y lamentablemente nosotros firmamos convenios que destruyeron toda posibilidad de desarrollarnos en este transcurso desde los 90 en adelante, digamos 3 décadas, 4 décadas desde Malvinas, imposible, digamos, tener un aparato productivo que nos saque de la pobreza, y encima espantan a lo que puede llegar a ser, llega a tener valor como empresa. Sí, bueno, es que justamente cuando uno habla de casta política se refiere a todo un conjunto de factores que van más allá del hecho de que
montan un sistema para esquilmar impuestos al pueblo argentino. Va más allá de eso. O sea, eso es muy importante, pero también hay otras implicancias, que es que al ser una casta política, no responde precisamente al interés nacional. Porque si respondiera al interés nacional, haría todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Esa es una pregunta demasiado simple de contestar. Por eso, a pesar de los cambios de gobiernos, uno ve esta continuidad que mencionaba Augusto en políticas, o sea, al mismo tiempo que carecemos de políticas de Estado, también hay continuidad o pseudo políticas de Estado que son en contra de nuestro Estado, ¿no? En contra del Estado como concepto, estoy diciendo. No de la máquina de recaudar impuestos. Estoy hablando del concepto cualitativo de Estado como Estado-nación, como representación de la unidad política llamada Argentina. A eso me refiero, y precisamente lo que tenemos son gerentes, distintos gerentes. Uno se puede llamar Cristina Kirchner, otro se puede llamar Mauricio Macri, otro se puede llamar Alberto Fernández, y sus respectivos pequeños empleados como Cafierito o el estúpido de Cabandier, por ejemplo, que directamente habló también loas de la Agenda 2030, teniendo supuestamente un rol en evitar el cambio climático y las catástrofes naturales. Bueno, ya vimos lo que fueron los incendios en Corrientes. La verdad no hizo absolutamente nada, nada relevante por lo menos, más que dar entrevistas y de repente hacerse el moderado. Pero más allá de esa cuestión, es bueno por eso ver el escenario completo. Cuando uno habla de casta política, se refiere a todo un conjunto de mecanismos que operan en contra de los argentinos. Y acá se van a ofender, por supuesto, muchos periodistas del establishment que les gusta hablar en términos de supuesto republicanismo, pero en realidad a mí me tiene sin cuidado el republicanismo de los que son operadores también de intereses que son también antiargentinos, con lo cual no, es una medalla también, que medios como Clarín, La Nación y por supuesto también de alguna manera los adictos a los K, todos concuerden en que no se puede hablar de que la dirigencia política es anti-argentina porque se escandalizan. Y la verdad que es lo que hay que decir todos los días. La dirigencia política es anti-argentina. Y esto hay que tenerlo en claro. Porque si no lo tenemos en claro, vamos a seguir renovando bancas de los que están hace mucho tiempo y de los hijos de, como Cafierito, por ejemplo, y que nos vienen a supuestamente dar un mensaje de renovación cuando en realidad son siempre los mismos o son los hijos de los siempre mismos, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener en claro cuál es la casta. Y por supuesto, cortarle todos los caminos posibles para que sigan accediendo a funciones públicas. Porque en cuanto no hagamos eso primero, nunca vamos a poder tener representantes reales de los argentinos discutiendo un proyecto de nación. Vamos a tener siempre a los gerentes de la Agenda 2030, de Klaus Schwab, de Guterres, o de Soros, o de quien sea. Vamos a seguir teniendo a toda esa manga de forajidos que vienen de agendas internacionales, de lobbies internacionales que responden a corporaciones, y que sabemos que de ellos no podemos esperar nada. Y si sabemos que no podemos esperar nada, entonces el primer paso es dejar de convalidarlos con cargos públicos, en primer lugar. Ahora bien, volviendo al tema que hoy nos trae, que es Malvinas, ¿qué podés decirnos, Fernando, sobre el tema del desarrollo del conflicto? ¿Cómo fue el conflicto en sí, que es el hecho puntual, ¿no?, de Malvinas? Bueno, nosotros nos habíamos quedado en lo último que dije, que bueno, que para 1971 la Argentina y nuestro país habían convenido que en el año 1977 iba a haber una reunión por el tema de soberanía. Obviamente el Reino Unido no aceptó y la Junta empezó, sobresuelto cuando ya Videla no está más, con la posibilidad de realmente de usar la fuerza para recuperarlas, como bien Luca decía, se cumplían 150 años de la eh, invasión y usurpación de las Malvinas. Bien, vamos a hacer un poquito de
historia de ese momento. Bueno, Galtieri asume la presidencia de la Nación de ese proyecto de gobiernos de facto, haciendo un golpe palaciego a Viola, ¿sí? Al general Viola hace un golpe palaciego para acceder al poder. Entre los... ¿Se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Perdón. Bueno, en ese golpe palaciego que se le hace al general Viola, uno de los que apoyó a Galtieri para que asuma el Ejecutivo fue el general Leandro Amaya, ¿sí? Que él tenía informes, esto aparece en el famoso informe del general Benjamin Rattenbach, el famoso informe Rattenbach, que al parecer Londres iba a desactivar una serie de flotas que tenía en el Atlántico, ¿sí? Recordemos que estaba la Dama de Hierro en Inglaterra, ¿sí? Y tiene una política, al parecer, igual no era un proyecto de ella, pero sí estaba influenciado para que haga un corte del gasto público, y eso era en términos militares también. Entonces el general Leandro Amaya ve la posibilidad de, en cambio, apoyando a Galtieri, de invadir las islas. Bien, ahora hay un problema que tiene que ver con la cuestión de hipótesis de conflicto, vamos a separar lo que fueron los mandos medios y todos nuestros héroes que pelearon en Isla con el generalato de oficina, así que muchas veces ni siquiera tiene, más allá de la cuestión teórica, apenas sí conoce. La Argentina en algún momento fuimos un país medianamente con instituciones para planificarnos a nosotros mismos, y teníamos hipótesis de conflicto, ¿sí? En la década esa de los 80, la Argentina tenía dos organismos, uno, lo voy a decir por sus siglas, uno era el ARENAC, que es Apreciación y Resolución de la Estrategia Nacional, y el DENAC, Directiva Estratégica Nacional. Sí, estos organismos se encargaban de planificar hipótesis de conflicto, ¿sí? Cuáles eran las posibilidades de nuestro país. Aclarado esto porque nuestro país tenía hipótesis de conflicto, pero no con Inglaterra, sino con Brasil y con Chile. Decimos esto porque cuando existe una hipótesis de conflicto, la estrategia, la táctica, el material bélico, ¿sí? Siempre se piensa en torno a el ejército con el cual se va a combatir y el entorno geográfico con el cual se va a pelear, y desde ya una duración que sea unos meses. Nadie puede resistir muchos años peleando. Y si tenemos en cuenta esta hipótesis de conflicto, notamos que un eventual conflicto con Brasil iba a ser en la zona de las provincias como Misiones, Corrientes, una zona selvática, ¿sí? Y llana, y de muy alta temperatura, y pelear con Chile. No, de hecho se estuvo a punto de ir a una guerra con Chile en 1978. No es lo mismo pelear, obviamente, en la comarca andina, con frondosos bosques, temperaturas gélidas y las condiciones propias de lo que es el ejército chileno, ¿no? La guerra se terminó dando en algo que nadie pensaba, ¿sí? Que fue la guerra en un territorio insular. Entonces quiere decir que todo el material bélico estaba preparado, no estaba preparado para pelear en ese contexto. Por eso también la figura se agiganta tanto de los héroes de la Fuerza Aérea, porque los aviones que tenía la flota de la Fuerza Aérea, no estaban preparados para los británicos y para el entorno insular de Malvinas, sí, sino para otro entorno, y así todo el ingenio argentino hizo que todos los pocos recursos que había o que no estaban hechos para esa circunstancia tuvieran muy buena eficiencia. Fueron muy eficientes, y eso, bueno, es propio del genio argentino, ¿no? Finalmente, bueno, más allá de todo esto, y dada la situación que vive nuestro país, ¿sí? Se decide y se planifica la invasión, que originalmente iba a ser para mayo, ¿sí? Pero se adelantó porque, bueno, se produce la famosa crisis de los chatarreros, cuando un grupo de obreros argentinos, arreglando un viejo puerto, perdón, en las Georgias del Sur, iza la bandera del pabellón nacional, ¿sí?
generando un cierto conflicto. Esto fue para el 19 de marzo, o sea, unos días antes de la invasión. Inglaterra se entera de esto, ¿sí? Los obreros argentinos atribuyen que cuando se hizo la bandera no se hizo en territorio británico, sino se hizo en los barcos, ¿sí? Pero bueno, esto no salió mucho, pero bueno, ahí, por orden de Margaret Thatcher, se mandó un submarino, bueno, para en ese momento expulsar a los obreros argentinos. Bueno, ya viendo esta situación, se adelanta la invasión a Malvinas y que se concreta el 2 de abril en la recordada operación anfibia que fue la Operación Rosario, donde, bueno, se expulsa al gobernador de las Malvinas y a los pocos, digamos, la poca guarnición que Inglaterra se tenía. Para el 12 de abril se hace un bloqueo naval británico sobre las Malvinas, ¿sí? Bueno, ahí ya directamente, y ahí ya empiezan los conflictos diplomáticos. Y acá hay que entender que hubo una particularidad de la mala lectura que hizo la Junta Militar sobre la política exterior. La política exterior de la dictadura fue particularmente medio rara, ambigua, porque si bien era uno de los países que luchaba furibundamente contra el comunismo, ¿no? Las relaciones con los países del bloque occidental no eran las mejores por la cuestión de derechos humanos, ¿sí? Recordemos que para 1979 asume como presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, ¿sí? Como de gestión demócrata, como demócrata progre y demás. Bueno, empieza a denunciar lo que pasaba en la Argentina, lo cual empieza a debilitarse las relaciones de nuestro país con Washington, ¿sí? Nuestro país también hace caso omiso al boicot comercial que se le hizo entonces a Moscú, entonces la Unión Soviética, cuando invade Afganistán, ¿sí? Pero también en los bloques de países no alineados, tampoco, digamos, tenía tan una buena relación porque nuestro país estaba entrenando los comandos en Nicaragua. O sea que primero sería una mala lectura porque, digamos, no, salvo, bueno, Perú, que siempre fue un país hermano que nos ayudó muchísimo, de hecho fue el representante de los intereses argentinos en Londres cuando se rompen las relaciones diplomáticas. La política exterior de la Junta para ese momento y lo que estuvo muy mal planificada, la geopolítica y por tanto la hipótesis de conflicto también lo estuvo. Entonces, ya digamos había, no, más allá del heroísmo de nuestros héroes, que incluso son más reconocidos por los ingleses que muchas veces por los propios argentinos, ¿sí? Llevó a que, bueno, la guerra, más allá que hubo algunos momentos, digamos, de resistencia, digamos, cuando los británicos desembarcan, que el ejército argentino presentó una feroz resistencia, ¿sí? Les costó mucho a ellos tomar Puerto Argentino. Entonces, bueno, finalmente, bueno, vamos con algunos más datos y después hago una pequeña, digamos, de raconto de lo que fue la post-Malvinas, ¿no? Bueno, volvamos. Bueno, la guerra termina ya para el 14 de junio, ¿sí? Dejando 649 héroes allá. El fin de la Junta, ¿sí? Asume Viñones, pero él solo, sin la Armada y sin la Fuerza Aérea, y comienza el proceso de transición. Y aquí hay que tener en cuenta que una de las cuestiones que Malvinas generó al país es un debilitamiento institucional. Muchas veces no se habla, pero no estoy hablando de la democracia en sí, sino estoy hablando de la estructura del Estado, ¿sí? No como decía Lucas, no este Estado que te esquilma, sino la estructura del Estado. Una real transición para otra forma de gobierno, un gobierno democrático, hubiera llevado por lo menos 5 o 6 años. Si la guerra
recordemos, la guerra terminó el 14 de junio, Alfonsín asume 10 de diciembre de 1983. En realidad, la transición hubiera tenido que ser y asumir un nuevo gobierno para el 86-87, ¿sí? Por ejemplo, Chile tuvo una transición que tuvo, porque las fuerzas políticas tenían que haber visto qué estructura del Estado iban a heredar, cómo era la situación, nada, simplemente se le pasó, como hablamos acá, se pasó la pelota. ¿Por qué fue un problema institucional? Un ejemplo para que se entienda de forma práctica. La Argentina tenía, por ejemplo, en las empresas nacionales como SER YPF, empresa estratégica, tenía gente muy buena a nivel técnico, pero cuando llega el alfonsinismo se la expulsa aduciendo que estuvieron en la dictadura, cosa que no tiene nada que ver su función como administradores o como técnicos de una empresa con lo que estaba haciendo el Ejecutivo. O sea, es una locura, muy propio también del pensamiento dicotómico de la socialdemocracia alfonsinista, ¿sí? Entonces eso va a ir esto es peligroso porque la estructura del Estado se va diluyendo. Hay una disolución de la estructura estatal que la debilita. El Estado se va haciendo más débil, ¿sí? Y las funciones para las cuales el Estado debe estar empiezan a fracasar, empieza a diluirse. Y lo único que queda, como mucho, es una estructura burocrática, ¿sí? Que necesita ser alimentada a base de impuestos. Primeramente eso, ¿sí? Después también en la destrucción de la cultura, ¿sí? En la parte cultural creo que Malvinas marcó una destrucción de nuestros valores que nunca se pensó. Por ejemplo, ya terminada la guerra, hubo una ruptura, un quiebre de relaciones entre el pueblo y sus fuerzas armadas, ¿sí? Y esto es interesante porque no solo fue uno puede pensar, bueno, contra las fuerzas armadas, o mucho habrá sido, o uno lo piensa, bueno, fue un quiebre con un grupo, no, fue las Fuerzas Armadas como institución del Estado, hubo un quiebre de la sociedad, no volvió a confiar, cosa que Inglaterra después aprovechó muchísimo eso. Lo segundo, me parece interesante, es que los valores patrióticos, ¿sí? de nación, de toda la liturgia patriótica pasó a ser rechazada. Voy a dar un ejemplo de un poco, sí, no vamos a entrar acá a juzgar gustos musicales, pero me parece, para que se entienda bien, a qué punto había sido destruida la cultura nacional y que toda cuestión nacionalista era vista o rechazada. El famoso cantante de la banda Los Piojos, Andrés Ciro, la banda nace en el 86-87, él cuenta que, bueno, él ya venía tocando la armónica, tocaba, o sea, hasta el día de hoy, la intro del himno nacional. Y él dice que cuando lo tocaba la gente lo miraba raro. ¿Por qué lo miraba raro? Lo miraba raro porque pensaban que lo atribuía a la gente a lo castrense. Estamos hablando del himno nacional, no es una marcha militar. El himno nacional estaba asociado, ¿sí? a cuestiones que tenían que ver con lo castrense cuando ni siquiera es eso. Y realmente la destrucción del nacionalismo bien entendido, ¿no? Se empezó a diluir durante eso. Y también, digamos, las políticas progresistas, ¿sí? Del alfonsinismo también ayudaron a que ese proceso, que, bueno, en ese momento fue un poquito más lento, ¿sí? Pero con el tiempo fue, digamos, no un desprecio, sino un rechazo a todo lo que tiene que ver con los valores patrióticos, ¿sí? Que en el último tiempo, ya con el auge del progresismo, ya mostrando su real cara, ¿sí? Porque Alfonsín tenía para muchas generaciones hasta el día de hoy, ¿no? Sobre todo la gente de 40, 50 años, que tiene como una imagen de son estos padres de la democracia, ¿no? Y lo tiene allá cuando realmente fue un progresista que representó tal vez lo peor de los intereses, de los intereses extranjeros, digamos.
Y agrego algo interesante que es esto que mucha gente por ahí no lo sabe. Los famosos tratados de Madrid originalmente, ¿sí? Iban a darse con el alfonsinismo, pero los radicales en general no terminan gobiernos, así que no se pudo dar, lo había planificado Caputo. Pero bueno, como dado que, bueno, que el alfonsinismo no llegó a cumplir mandato, bueno, después lo hizo ya el gobierno de Menem, ¿no? Entonces, las consecuencias de la derrota de Malvinas fueron increíbles, ¿no? Hasta el día de hoy se sienten sus consecuencias, pero a la vez creo que también, como hablábamos al principio, también hay todavía hay bloques de resistencia de muchos argentinos que recuerdan la gesta, porque lo primero que hizo el proceso de desmalvinización, que ya incluso arranca, si uno lo quiere, con, con la propia Junta y después con el alfonsinismo es de desmovilizar y el proceso de desmalvinización. Y muchas cuestiones eh, por ejemplo, mucho del heroísmo en combate que se mostró en la guerra está prácticamente desaparecido. Uno tiene que ir a buscar, hoy por suerte desde esta internet, y uno puede ver muchos casos como desde el perro Cisneros o demás héroes con con sus actos de arrojo y valentía, ¿sí? Este, Cosa que ha desaparecido desde como le dicen, ¿no? De los medios hegemónicos. Todo se ha ocultado mucho, Malvin. Se ha ocultado mucho. Siempre se ha querido mostrar la idea de los chicos de la guerra, la idea de los chicos de la guerra estuvo durante algún tiempo, pero después incluso la misma gente, y pese a la presión de los medios, nunca, o empezó a cuestionar eso, y eso es interesante que se vino dando, ¿no? El cuestionamiento a la idea de los chicos de la guerra, y no, son héroes, fueron héroes, fueron guerreros. De ahí a que los héroes de Malvinas es lo último que nos queda de dónde agarrarnos, ¿no? Y me parece que más allá de las cuestiones de la conducción, que hubo muchos errores, los hubo errores, creo que hay que separar esa conducción de de la bravura que demostraron los soldados en la guerra, ¿no? Por ejemplo, en mayo, ¿sí? Se produce cuando un misil Exocet desconocido destruye al destructor británico, al Sheffield, ¿no? Una proeza que apenas se conoce, apenas se sabe. Eh, el ejército argentino, pese a la derrota así en la batalla de Pradera de Ganso, mostró una increíble resistencia que ni siquiera los británicos en su razonamiento pueden entender, porque esta gente ya sabe que pierde, pero sigue peleando. Eso ese ethos, ese espíritu se mantuvo con la guerra, incluso sabiendo el inexorable final, ¿no? Y eso creo que también es un gran ejemplo para nosotros, para la vida nacional, y si quiere para la vida personal de uno, ¿no? Dar lo mejor hasta las últimas consecuencias, como que se dice morir con las botas puestas, ¿no? Por eso Malvinas significa mucho, significa mucho para la historia del país, y que en los últimos tiempos, dado los gobiernos tanto del macrismo como del kirchnerismo y sobre todo de esta coalición, se ha destapado una olla y yo creo que la gente ya no se come más muchos relatos, ¿sí? No se come más relatos como ese, ¿no? De los chicos de la guerra, la cuestión de Malvinas es igual a proceso, eh, la cuestión por empezar a replantearse que necesitamos una geopolítica. Todas esas cosas tardaron, pero bueno, de a poco la Argentina va tomando conciencia de de su necesidad, de su proyecto político. Eh, Nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos conciencia territorial, no la tenemos. Si no tenemos conciencia territorial va a ser muy difícil realmente tener una política interna y una política exterior eh, concisa si no conocemos el lugar donde vivimos, ¿sí? Y bueno, como mis camaradas hablaban, ¿no? La cuestión de la Agenda 2030 y esta cuestión del globalismo, ¿no? Entre otras cosas, es la idea de un ciudadano, ¿sí? Que tiene una mirada global del mundo, ¿no? La idea del ciudadano del mundo, yo no tengo patria y demás, cosa que muchos pueblos,
tanto en Occidente, y creo que también fuera de Occidente, se están plantando a esa agenda. Y bueno, y en este sentido hay como una renacionalización, de a poco en, en nuestro país, volviendo a nuestro país, hay una renacionalización. Creo que es un proceso que se está dando un poco de manera lenta, pero llevada en el tiempo, ¿sí? El kirchnerismo que arrancó, ¿no? Que hizo como una, resignificó, ¿no? Estas cuestiones muy propias, sí, de los intelectuales de ellos, ¿no? Agarrar todo y resignificarlo. Ellos resignificaron algo, pero esa resignificación del nacionalismo que hicieron, digamos, medio raro, un nacionalismo que no reivindique las Fuerzas Armadas, no es un nacionalismo, porque, a ver, nadie es un bruto que quiere la guerra, pero la guerra existe como, y nos gusta o no, tenemos que estar preparados. Repito, desde yo y creo que mis compañeros de causa, ninguno va a decir que quiere la guerra, pero hay que estar preparado para estas cosas. Y bueno, ese nacionalismo un poco muy dulcificado, muy naif del kirchnerismo, en algún punto el relato que ellos crearon no puede sostenerse en el tiempo y la gente creo que empieza a buscar. Y lo primero que busca, o lo que está buscando, es qué pasó realmente en Malvinas. ¿Sí? Malvinas es una punta de un iceberg donde un montón de cosas se están destapando, ¿sí? La cuestión de que tenemos héroes, de que alguna vez la Argentina tuvo una geopolítica, eh, digamos, y me parece que eso es algo saludable más allá de la cuestión del conflicto. Hubo, obviamente, es que, repetimos, desde la posguerra, por ejemplo, se han olvidado totalmente a los soldados, digamos, muchos soldados, eh, muchos se suicidaron porque no fueron reconocidos. Hoy creo que está habiendo un mayor reconocimiento, independientemente de lo que cada veterano pueda pensar a nivel ideológico. Y eso son cosas que veo como positivas, ¿no? Tardó un poco, pero veo que eh, hay ya lo repito, hay como una toma de conciencia del lugar que ocupa la Argentina. Y lamentablemente no podemos, muchos entienden qué lugar ocupa la Argentina si no es con la guerra de Malvinas. Exactamente. Eso es justamente lo que tratamos de reflejar en este directo, que quizá todos los problemas de Argentina y las posibles soluciones que hay claramente se entienden a partir de Malvinas. Por eso, por eso decimos que Malvinas es mucho más que Malvinas, porque nos permite ver cuáles son las dificultades de la Argentina, pero al mismo tiempo cuál es la visión que se puede tener desde el interés nacional. Lo vuelvo a repetir, Malvinas resume, sintetiza todo el interés nacional argentino y las respuestas que necesitamos. Y también nos invita a la reflexión de por qué pasa todo esto, por qué se llegó a esta situación, ahora que, como dijo Fernando, tanto se habla de resignificación desde el progresismo. Bueno, ¿por qué no resignificamos ese relato desmalvinizador que nos han impuesto y que los medios de comunicación han alimentado todo este tiempo como buenos mercenarios? Bueno, se trata justamente de resignificar eso hacia lo que es una impronta nacional y hablar de nacionalismo, porque también mucha gente evita la palabra nacionalismo porque le suena demasiado chocante y prefiere hablar de patriotismo. El patriotismo es el sentimiento de amor por la patria y es aquello que nos permite justamente tener una hazaña heroica y el arrojo. Ahora, el nacionalismo es tener conciencia de por qué uno es patriota y por qué decide tener voluntad política para luchar en favor de ese patriotismo. Es decir, la nación es un concepto político y esto se tiene que entender. La nación es el concepto político que explica la posibilidad de que la patria se mantenga como existencia en el tiempo y perdure gracias a su principal herramienta, que es el Estado. Estado, vuelvo a decirlo, no como un ente cobrador de impuestos, sino el sentido cualitativo del Estado, que es lo que han destruido. Y lo han destruido en cuestiones concretas, como lo mencionaba Fernando y como lo mencionó Augusto, sobre
todo lo que nos han destruido económicamente, lo que han vaciado digamos, del cuerpo técnico que el Estado alguna vez tuvo para desarrollar funciones estratégicas. Es decir, acá vemos todo, todo el derrotero argentino, desde la rendición de Cavallo como canciller hasta el día de hoy, y todo todo cobra sentido de por qué en Argentina nada funciona, por qué cada vez hay más planes, por qué cada vez hay menos empleo, por qué cada vez hay más pobreza, pobreza infantil, que es una vergüenza, por qué hay cada vez más analfabetismo, habiendo sido el primer país de la región históricamente en eliminarlo. Es criminal lo que han hecho con Argentina, pero precisamente Malvinas nos sirve como ese punto de referencia para darnos cuenta de qué lugar tenemos ahora, en este momento, pero qué lugar también queremos tener para Argentina. Y acá, obviamente, uno empieza a hablar de las cuestiones geopolíticas. Si se ve un mundo que se está reorganizando en su orden internacional, y acá se ve que el globalismo claramente perdió por goleada, porque hasta los países supuestamente globalistas ya empiezan a adquirir otra estrategia. De repente los bienpensantes como la socialdemocracia alemana se dieron cuenta que, bueno, al final no era tan malo invertir en gas y petróleo, sobre todo ahora también en energía nuclear. Entonces, ante la caída de los relatos ideológicos, me parece que recuperar un sentido realista y pensar a Malvinas desde el interés nacional nos puede servir para tener una estrategia nacional, una estrategia que haga que Argentina deje de ser esa irrelevancia geopolítica a la cual nos vienen sometiendo. No tanto que me preocupan precisamente las consecuencias del Tratado de Madrid por parte de los británicos, porque eso es lo más esperable que van a hacer. Ahora, lo que sí está a nuestro alcance y nos preocupa es la inacción o la complicidad de la casta política. Bueno, creo que a modo de reflexión, eh, tomar todos los datos históricos que dio Fernando y tu descripción, Lucas, de lo que significa Malvinas, más allá de, de lo territorial. Es importante resaltar que van pasando los años y la gente se va dando cuenta, y que es importante que la política tenga más de realismo y no de ideológico, y que sirva también para los que pensamos desde el interés nacional, no ideologizarse tanto eh, en ideas teóricas poco realizables en los hechos, porque si no vamos a terminar haciendo lo mismo que está pasando en Europa, que la socialdemocracia, eh, por lo que está pasando en Ucrania, no voy a decir que está tambaleando, pero sí mostró debilidades. Eh, Ahora Alemania, como bien dijo Lucas, dejó el delirio verde, y ahora, por la falta de recursos energéticos, vuelve a la energía nuclear. Ya está diciendo el primer ministro que va a invertir en gas. Entonces, Alemania como cabeza de la Unión Europea y de la agenda esta de Greta Thunberg, eh, muestra esa contradicción de tratar de llevar a cabo delirios ideológicos que al corto plazo lo podés sostener porque tienen la plata, pero eh, no llega un punto en el que la sociedad nota que no progresa, que se le obstaculiza realizarse dentro de su comunidad. Entonces,
tanto, digamos, desde los sectores de derecha, sean liberales, conservadores, patriotas, etcétera, no caer en el delirio, en los delirios ideológicos y sí poder aunar fuerzas para poder sacar a Argentina del pozo en el que está, lograr desarrollar una industria que pueda abastecer todo el mercado laboral y darle trabajo a toda la gente que actualmente no puede acceder a este mercado, sacar a los niños y jóvenes de la pobreza que se está viviendo, que claramente es consecuencia del post Malvinas, del post digamos, 90, por así decirlo, con la firma de los tratados de Madrid y los que hace poco firmaron Malcorra con Duncan. Eso es lo que necesitamos cambiar, pero eso tiene que partir desde la conciencia de uno como individuo y como habitante de este suelo, ¿no? Como bien dijo Lucas, eh, esta diferenciación entre patriotismo y nacionalismo bien entendido, poder sacar de ahí la voluntad de llevar a la Argentina a ser un país potencia como dije al principio, alguna vez lo fue. Bueno, como comentario final, creo que podemos darnos cuenta de que el hecho de que esta gesta haya podido unir a todos los argentinos, ya eso representa algo fundamental, que es que la causa Malvinas nunca va a ser en vano, porque marcó un antecedente de lo que el argentino puede hacer eh, con los recursos que tiene a mano. Es decir, cuál es el coraje de los argentinos, cómo son los leones argentinos realmente ante la situación más tensa que puede vivir un ser humano, que es la guerra. Y en ese sentido, plantarse y reafirmar su existencia e incluso alcanzar la inmortalidad a partir de eso, porque nuestros héroes, hayan vuelto o no, ya son inmortales. Para Argentina ya son inmortales. Y también para aquellos británicos que les tocó ir a la guerra, lo recuerdan muy bien. Recuerdan muy bien las hazañas de nuestros héroes, las reconocen. Por eso es importantísimo tener en cuenta que cuando decimos malvinizar, nos referimos a contagiar en cada rincón de la Argentina este espíritu de lucha, de entrega desinteresada, de esa osadía de dar todo por la patria, de ese ir más allá del hedonismo personal. Eso es lo que realmente representa el espíritu Malvinas y por eso debemos rescatarlo y como dije, no significa tener que hacer exactamente lo mismo, pero sí significa hacer lo que esté a nuestro alcance para reivindicar ese gesto heroico y tener nuestro propio gesto heroico también, porque se lo debemos a ellos y sobre todo a los que vienen después. Así que hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, acá en Twitter como también en Twitch. Le mandamos un gran abrazo a Candela Sol Silva, que no pudo acompañarnos hoy para llevar el espacio, pero sí ha estado como oyente bancando acá la transmisión, así que le mandamos un saludo. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, el canal de YouTube de Causa Argentina, así como también Causa-Argentina en Telegram, Twitch y también en Instagram. Nos vemos seguramente en esta misma semana. Buenas noches a todos y que tengan un muy buen comienzo de semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, buena semana para todos.